Hola mis queridos suscriptores, paso por aquí nuevamente saludándoles y bueno, dejándoles siempre una reflexión a través de los estudios, y esta semana quiero dejarles una reflexión sobre un video que estuve viendo sobre un reportaje que hizo una reportera dominicana, valga la redundancia de la palabra, sobre una pastora en la República Dominicana llamada Yesenia Ten, y me llamó bastante la atención porque ella tocó varios puntos y tópicos sobre el por qué las riquezas de ella eran de procedencia de los feligreses y no de procedencia de ella. Entonces la estaba poniendo en duda y me llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque en el reportaje hablan varios tipos de tópicos, como por ejemplo, tocan diferentes tipos de temas, como por ejemplo las organizaciones sin fines de lucro, de dónde procede el dinero de ella, cuál es la figura de un pastor y cómo se encuentra en el contexto cultural República Dominicana ahora a través de las escrituras, en qué marco, qué contexto cultural se encuentra la República Dominicana hoy en día. Y me puse a investigar en las escrituras, fui a las escrituras y la primera palabra que Dios me trae a la mente se llama estudio. Si nosotros desglosamos la palabra estudio, que dice estudios, y la palabra de Dios dice que por el oír muchos serán iluminados. Entonces quiere decir que si tú escuchas la palabra vas a ir a estudiar. Y cuando tú estudias tienes entendimiento y se ilumina, porque dicen que muchos serán iluminados, te da claridad. Todos sabemos que si estamos en un espacio donde está oscuro y necesitamos leer, no vamos a poder tener mucha claridad. Y el leer, cuando nosotros leemos en voz baja, nosotros nos viene una voz audible a nuestra mente. Y esa es la voz que nosotros vamos a escuchar, la de Dios, a través del estudio de las escrituras. Y cuando yo me voy a estudiar, empiezo a entender una serie de cosas para yo saber realmente si ese reportaje tiene un fundamento basado en la creencia del hombre, o si es que nosotros estamos siendo engañados, o también si nosotros no estamos sabiendo darle contexto a las escrituras por falta de conocimiento de Dios. Entonces podemos decir que la iglesia somos nosotros mismos. En 1 Corintios 12:12 se los voy a leer textualmente y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces nosotros somos los que conformamos la iglesia. ¿Qué dicen las escrituras? Que nosotros, como somos una iglesia, entonces estamos conformados por el estudio de la palabra. ¿Y cómo se evidencia eso? En la misma creación. Nosotros, para todas las nociones que nosotros tenemos internamente, vienen preconcebidas desde nuestra niñez hasta la adultez. Todo lo que son valores, conocimiento, tuvimos que haberlos adquirido de alguna manera. ¿Cómo? Primeramente, desde pequeños tuvimos que escuchar, y entonces la palabra que dice por el oír muchos serán iluminados. Entonces primero debemos escuchar para poder tener entendimiento, y eso estaba fundamentado en las escrituras. Entonces, aquí se hablaron muchos temas sobre qué es una iglesia, cuál es la figura de una iglesia. Entonces, si nos ponemos a ver, la iglesia no es solamente un lugar físico. Recordemos que en el Antiguo Testamento existían los llamados tabernáculos, donde estaba la mismísima presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él habitaba y moraba, era un lugar santo y puro. Citan las escrituras. Y donde solo el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento podía pasar a ese lugar y tener contacto con él. Ahora no. Después que Cristo murió, ya no hay ninguna puerta o interferencia entre nosotros y él, porque a través del estudio de la palabra podemos conocer la palabra de Dios y en toda su creación. Entonces, ya podemos decir que una iglesia no es solamente un espacio físico. Entonces, ¿qué otra cosa me dio el estudio de las escrituras? Y te voy a decir que ahora las capacidades de conocimiento el conocimiento que nosotros tenemos, como se los dije anteriormente, viene por el estudio.
Y el Señor en Mateo, se los digo textualmente, en Mateo 25 del 13 al 30, Él habla de los siervos y los talentos, donde le da talentos a cada uno de los siervos y los siervos tienen que multiplicar esos talentos. Entonces la palabra de Dios dice, seamos diligentes con todo lo que Él nos pone en nuestras manos. Entonces en los talentos habla de eso, que nosotros debemos multiplicar aquello que Él nos dio el conocimiento a través del estudio de las Escrituras. Y el estudio de la escritura nos trae iluminación. ¿Cómo nos va a traer claridad? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a estudiar, empiezan a surgir una serie de palabras y preguntas, y a su vez tú empiezas a hacer una investigación, que fue el reportaje que hizo la reportera, valga la redundancia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que todo está aquí. Que debemos venir a la presencia del Señor como estudiando su palabra para poderla escuchar en voz audible aquí, y eso se va a ir y te va a ir dando conocimiento y claridad, te va a dar luminosidad, te va a dar luz a lo que tú no puedes entender. En Mateo 5:14 nos habla de la claridad, de que Jesús es la luz del mundo. Y cómo nos los enseña él, le voy a decir textualmente el pasaje bíblico. Del 14, al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros venimos a estudiar las Escrituras, vamos a ser iluminados, vamos a tener claridad. ¿Por qué? Porque nos va a abrir el entendimiento, vamos a escuchar la palabra en voz audible, y por el oír de la palabra es que vamos a poder responder. Pero primero tenemos que venir a estudiar. Hubo una parte en el reportaje donde hablan sobre ungir. Y también podemos ver que a las ovejas o los corderos, que somos considerados nosotros, porque en la escritura el Señor nos habla como corderos, ovejas, y Él es el pastor que guía el rebaño, se le echaba aceite en la cabeza como ungüento. ¿Para qué? Para evitar que los animales le atacaran, por ejemplo, las moscas o las avispas le atacaran la cabeza a los corderos, pues, y era de protección. Y en el Antiguo Testamento habla mucho cuando se iba a proclamar un rey, un profeta, y ellos eran ungidos con aceite, con óleo. Y eso me trae a la investigación de por qué se le echa lustramueble o aceite a las cosas de madera. Esto vendría siendo, por lo menos una mesa, vendría siendo el cuerpo de la cabeza de este mueble, por decir una mesa, o vamos a decir muebles de cuero. A eso le echamos aceite, ¿para qué? Para lustrarlo, para que se vea brilloso. Pero algo que yo he notado, y que muchos de ustedes también deben notar, que cuando entra una mosca, algún animal, ellas no se posan en el lugar. ¿Por qué? Porque eso es viscoso, y entonces eso actúa como una barrera protectora. Entonces quiere decir que no está fuera de contexto que tú puedas ungir o echar aceite a algunas partes del cuerpo como protección. ¿Para qué? Para evitar que los zancudos, algunos mosquitos, te piquen. Entonces ella lo llamó herejía, y yo lo estoy llevando al contexto de las Escrituras, que era lo que hacían para proteger la cabeza, y cómo ungían a las personas en el Antiguo Testamento, por eso, como para protegerlos de cualquier ataque. Pero en la actualidad, si nos ponemos a ver, el lustramueble tiene una función de proteger las áreas del cuerpo. ¿Para qué? Para evitar que los animales se posen allí, no solamente para lustrar. Y nosotros también podríamos echarnos ungüento o aceite para evitar que los animales, los aerosoles, esos sprays tienen aceite, para evitar que los mosquitos nos piquen. Entonces todo está aquí, muchachos. Solo tenemos que escudriñar y investigar. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Les vuelvo a comentar la parte de los dones y talentos. Entonces, cuando el siervo tiene que multiplicar los dones y talentos, tiene que ser diligente con todo lo que Dios pone en sus manos. Entonces, ahí ya habla la procedencia de dichos activos y para qué son destinados. Ahí es donde está la incógnita, para qué son destinados.
Ciertamente, ya sabemos que una iglesia no es compuesta solamente por un espacio físico, entonces quiere decir que un pastor en la antigüedad, el pastor es el que encauzaba a las ovejas, pero también vemos a un hombre llamado David, que fue pastor de ovejas y fue utilizado por Dios, y posteriormente cuando él fue procesado, él fue rey. Y todas las riquezas provenían de la sabiduría que Dios le dio a través del escuchar de la palabra. Entonces podemos decir que un pastor también puede ser un empresario, puede ser un presidente, un pastor puede ser tú, puede ser yo, puede ser un administrador, pero que la imagen que tú vas a proyectar de Cristo va a ser a través del estudio de las Escrituras, de estudiar. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu templo. El templo es, porque dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Que a todo lo que está aquí adentro es lo que nos va a formar, es nuestro fundamento y es lo que vamos a exhalar. Ahora le quiero hablar de las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro están destinadas exclusivamente para que los fondos lleguen a la causa que está destinada a hacerse. Por ejemplo, si es investigación, si es estudio, entre otras cosas. Por aquí le voy a dejar la descripción de lo que es realmente las organizaciones sin fines de lucro. Ahí ella habla de que hay algunos lugares que fueron destinados para el uso recreacional de ella. Lo dan a entender así. Vi que el reportaje hablaba de guardería. Bueno, se usó para uso de estudio, pero ella habla de los montos. Aquí vamos a apelar a las escrituras. Si tú estás estudiando y la educación es de calidad, tendríamos que ver cómo se está distribuyendo la riqueza de ese espacio de estudio. ¿Por qué? Porque tendríamos que saber si realmente todo lo que se está utilizando allí justifica el por qué están cara a la matrícula, por lo que se estipula en el reportaje. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a volver a las escrituras. Se justifican todos los montos que ella está cobrando allí y para qué se están utilizando esos fondos. Ya tenemos base de que debemos primero estudiar y empezar a escudriñar. Entonces, quiere decir otra cosa, que en los dones y talentos, que se me había olvidado comentarles, cuando Dios nos da dones y talentos para multiplicarlos, tenemos que ser diligentes con ello. Ella hizo crecer su iglesia y bueno, la tiene bastante bien constituida, hizo varios departamentos y una iglesia que visualmente se ve hermosa, pero ahí es donde está el problema de la iglesia, que nos acostumbramos a ver y no ponemos atención en escuchar. Tenemos que saber realmente cuántas personas se han convertido al cristianismo, cuántas han sido iluminadas y si realmente hay favoritismo o no, pero ya eso va a estar a través del discernimiento. Vieron que como Dios nos enseña a estudiar para poder tener discernimiento, para saber qué está bien o no, no lo vamos a hacer por el ver, sino por el escuchar, para tener entendimiento, y el escuchar viene por el estudio de las escrituras, porque oyes la palabra en voz audible, porque cuando tú lees vienen esos pensamientos a la mente y te dan entendimiento. Entonces ya sabemos que cuando tú vas a destinar ese dinero, ya tú sabes qué es lo que realmente debes hacer. Investigar para saber si realmente tú estás poniendo el dinero en un lugar donde está siendo destinado para el uso que se te dijo en un principio. Y sabemos que ya un pastor puede tener esas diferentes funciones, pero el problema está que si hay conflicto de intereses entre la iglesia que administra y lo que realmente la persona, las funciones que está ejerciendo fuera de la iglesia. Todo se basa en que debemos estudiar para saber a dónde van destinados esos fondos. También vi que en el reportaje hablaban de un libro. Eso va en los dones y talentos. El talento nos los da Dios. ¿A través de qué? Como les dije, del estudio. Porque somos un templo. Y ese templo tiene que alimentarse de todo, de conocimiento, de sabiduría, tiene que tener valores. Porque para poder exhalar palabra y tener congruencia a lo que estamos diciendo. Y por ende, entonces aquí lo de el libro estaría fuera de contexto. ¿Por qué? Porque el talento viene por el estudio. Y si viene por el estudio, tú vas a escribir un libro y vas a ir a la editorial donde tú quieras que se publique ese libro y tú vas a negociar como por medio de la palabra. Entonces aquí no podría haber salido ese dinero
de los feligreses o de los congregantes, de los miembros de la iglesia. Bueno, entonces ya tenemos algunos fundamentos que podemos llegar a las escrituras y empezar a escudriñar, y en oración, porque una oración es hablar con Dios y esperar que nos responda a través de su palabra, de las escrituras. Y ahí vamos a tener entendimiento de lo que es ampliamente de lo que nosotros necesitamos saber. Pero debemos hacernos las preguntas, y las preguntas nos van a llevar a indagar, y el indagar nos va a llevar a estudiar. Así que les dejo esta reflexión, espero que estudien, porque la palabra de Dios dice es tu Dios. O sea que es tu Dios, es estudiar. Estudiar es conocer a Dios. Y cuando estudiamos tenemos entendimiento de lo que decimos y podemos saber que estamos exhalando palabras de sabiduría, de verdad, de congruencia. Y tenemos entendimiento de lo que está pasando o no. Entonces parece ser que República Dominicana está en un contexto cultural donde solo está viendo, y dice que la fe viene por el escuchar nuevamente, no por el ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír, no por el ver. Entonces, como se está viendo una figura muy exuberante de cosas que en su mayoría podrían ser producto del trabajo de los dones y talentos que Dios le dio a la pastora Yesenia Ten, pero eso puede traer conflicto con la procedencia de los recursos. Con la procedencia de los recursos no. Eso puede traer conflicto de intereses, porque puede, lo que se está viendo puede crear choque con lo que es los fondos de la iglesia y los fondos que ella puede haber adquirido por los dones y talentos que Dios le dio. Así que somos iglesia todos. La iglesia es universal en Cristo, porque todos somos iglesia. Ya les dije que una iglesia no es solamente una figura de una persona que va a estar en un lugar físico y va a dar un mensaje. La iglesia es todo, empresarios, abogados, somos todos. Y un pastor puede ser quien sea, pero con palabras de sabiduría, sustentadas a través de las escrituras. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a estudiar y hacernos preguntas. ¿Para qué? Para empezar a escudriñar. Ya les di algunos ejemplos que pueden usar. ¿Para qué? Para no ser engañados. Ahora tenemos que ver si realmente lo que son los restaurantes que ella tenía, que ella tiene, son parte de son productos de lo que son las ganancias de su trabajo por los dones y talentos que le dio Dios, o es algo que está saliendo como fondo de las donaciones de la iglesia, pero también tendríamos que ver si eso está destinado para otras causas sociales. Así que bueno, les dejo algunos tópicos aquí para que empiecen a tener discernimiento y empiecen a alimentarse de la palabra, y van a resolver muchos problemas cotidianos que tienen día a día, hasta para resolver problemas tales como organización. La organización de tu vida, porque mira que todo viene de adentro hacia afuera. Mira que el contaminar del hombre es de lo que exhala. Y si nosotros nos alimentamos de esto, vamos a dar palabra de sabiduría. Que tengan un bendecido día. Mis bendiciones para todos.